Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Talento, talento, talento. Hoy en American Screen Movie, la verdad es que tenemos alguien muy especial y alguien de verdad de talento. No tenemos ni más ni menos que a la actriz y cantante mexicana y afincada en España, Andrea Vallardo. ¿Qué tal estamos, Andrea? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. Qué bueno. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos a Londres. Saludos, saludos desde Londres, la fría ya Londres, ya llegamos a la época de la lluvia y el frío, pero bueno, se lleva bien, se lleva bien. Encantado, Andrea, de tenerte aquí y la verdad es que yo tuve el placer el año pasado, lo estábamos hablando fuera de antena, de verte en directo, de escuchar esa magnífica voz. La verdad es que me quedé asombrado, honestamente, no me esperaba encontrar eso y le comenté a David, vaya voz increíble que tiene, o sea, un talento espectacular y bueno, con ganas también de verte actuar en Celeste, porque tenemos muchas ganas de ver esa serie también. Así que encantados, Andrea, de tenerte aquí. Encantada yo, muchas gracias por tus palabras, qué emoción. Bueno, lo primero, recordad suscribiros al canal, que no cuesta nada, es gratis, un like, es gratuito para poder seguir haciendo este contenido y que todo funcione de una manera, pues, lo que estamos haciendo, muchísimo cine y otras cosas más aquí en American Screen Movies y American Screen Sports. Y bueno, primero quiero hacer rápido una entrada rápida de quién es Andrea. La verdad, es mexicana, es nacida en Guadalajara, en Jalisco, una tierra magnífica, sobre todo por el tequila famoso para la gente que conoce México y que conoce ese tequila. Y bueno, como he comentado antes, es alguien especial, con muchísimo talento. Insisto en la palabra talento porque para mí es lo principal de Andrea. Es un artista que empezó a trabajar y a destacar en México. Apareció en programas como La Voz 2 de México y luego ha pasado a trabajar en musicales, sobre todo ha trabajado en músicos musicales como Aida, West Side Story, El Rey León y en su último gran trabajo en Malinche de Nacho Can, ni más ni menos. Y ahora mismo lo que ha comentado Iván, también ha empezado a trabajar ya en su labor en televisión y en cine. Y bueno, es la protagonista de una de las grandes series y las grandes apuestas de Movistar, que ahora mismo está haciendo grandísimas series de muchísima calidad. Celeste. También, por supuesto, está en su faceta y acaba de sacar su nuevo álbum, su nuevo disco, Que te vaya bien, un maravilloso alegato a sus orígenes, a su voz, como ha dicho Iván, y a todo lo que relaciona. ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal todo? Lo primero que me gustaría preguntarte, para empezar esta entrevista un poco, es mm, ¿cómo empezó tu pasión realmente por interpretar y por la música? ¿De dónde te viene todo esto? Bueno, yo desde muy pequeña, desde chiquita, como a los 7 8 años, me encantaba cantar. Eso fue como lo primero que descubrí. Me gustaba mucho escuchar música y repetir lo que escuchaba y cantar, cantar, cantar. También me gustaba un montón escribir y hacía canciones de las cosas que le pueden pasar a las niñas pequeñas. Y fue así como empecé a descubrir que mi manera de comunicarme era a través de mi voz. Pero cuando ya cumplí 14 años, estaba en un campamento de la escuela cantando con mis amigas, porque eso era algo muy normal que me pidieran que cantara cosas. Y una de las instructoras del campamento me dijo, oye, tú cantas muy bien, te voy a recomendar para una audición, no sé qué. Y por esa chica hice mi primera audición de teatro musical en un musical original de Guadalajara que se llamaba Amor Pop. Y el primer musical que hice fue ese a los 14 años. Como cantante no tenía ningún personaje, era como elenco, a mí me daba vergüenza todo, todo era muy nuevo, pero fue la primera vez que hice un musical y a partir de ahí no dejé de trabajar en musicales. Entonces siento que de repente como que la vida fue la que me abrió este universo del teatro musical y me empecé a formar como actriz, me empecé a formar en danza y pues empecé a seguir teniendo oportunidades por ahí hasta que el Rey León me trajo aquí, a España. Andrea, ¿no te vino esa pasión por cantar? ¿Te vino de algún familiar, alguien cercano o era simplemente tú de pequeñita que te gustaba cantar y te apetecía? Pues Esa en mi chispa familia que... no, en mi familia no hay cantantes, en mi familia todos son futbolistas, empresarios, es otro universo.
Es verdad que algo muy cierto es que a todos les gusta mucho la música. O sea, en mi casa desde muy pequeña había música constantemente. Mi papá nos despertaba con música, escuchábamos música en alto. Era algo como muy permitido, como escuchar, cantar. Y yo siento que viene más por ahí que porque alguien se haya dedicado a eso, porque sí creo, mis abuelos amaban escuchar música. O sea, yo iba a su casa y tenían altavoces enormes y ponían boleros y rancheras todo el día. O sea, la verdad es que yo creo que sí, sí es algo con lo que crecí, aunque nadie se dedicara a eso. Sí, porque Andrea, tú estudiaste otra cosa, ¿no? ¿En qué eres especialista? Bueno, ¿cuáles son tus estudios realmente reglados para el sistema, digamos, o para la sociedad? Pues digamos que hice varios. O sea, estudié teatro musical en una escuela certificada en Guadalajara, en calle 42, pero a la vez estudié relaciones internacionales en el TEC de Monterrey y me hice un máster acá en la Universidad Autónoma de Madrid en intervención social y comunitaria. Porque Anda. también siempre he tenido como esta inquietud intelectual académica. A mí me gusta muchísimo estudiar, me gusta mucho investigar, me gusta mucho leer. Entonces siempre entre que la familia te dice es mejor que tengas varias opciones, porque eso es lo que es, ¿no? A mí nadie me obligó porque realmente no lo hicieron, pero siempre era como la sugerencia, ¿no? De que tengas más opciones para que sea lo que sea, tú puedas sobrevivir en tu vida, pues me hizo preguntarme qué otra cosa me interesaba y pues a mí siempre me apasionó mucho la historia, la geopolítica, el comportamiento de los países, de las naciones, entonces pues bueno, también estudié eso y nada, un tiempo lo ejercí, pero ya hace unos años que ya nada, que no hay tiempo. ¿Cómo fue? Y bueno, ya nos has contado un poquito tu infancia, tu relación con México, pero acabas de decir que llegaste a España a través del Rey León. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue aquello? Cuéntanos un poquito qué supuso para ti venirte a España, un cambio tan brusco, si ya lo conocías o no lo conocías, y qué supuso para ti que el Rey León te seleccionase y te dijese, vente para España. Fue un momento definitivo en mi vida. O sea, yo tengo un antes y un después de eso porque yo al final he pasado casi todos mis 20 aquí. Es decir, un tercio de mi vida lo he pasado en este país. Mi carrera se ha como solidificado más aquí. He tenido muchísimas oportunidades. Entonces, la decisión no la pensé. O sea, yo estaba en el Rey León México y de un día para el otro me dijeron, oye, ¿estarías interesada? Porque Disney te propone para que te vayas a España y hagas el mismo track que estás haciendo ahora. Yo llevaba muy poco tiempo en el Rey León México, o sea, yo entré al final de la temporada a cubrir una persona que se iba, entonces era todo todavía como súper nuevo para mí. Y me lo dijeron así de que, oye, si quieres, pues en 3 semanas te vas. Y Así. yo, ¿qué? Así tal cual. Y yo llevaba un año en la Ciudad de México. Un año que había decidido dejar mi trabajo en Guadalajara, en la Comisión Nacional Forestal, e irme a Ciudad de México a probar, a audicionar. Y evidentemente me había ido muy bien porque pues había audicionado para el Rey León y me quedé. Evidentemente iba bien. Pero pues nada, o sea, me dijeron, esta es la oportunidad, la tomas o la dejas. No me lo pensé dos veces. Y me fui, agarré mis cosas, me fui. Y sí fue un cambio muy drástico, evidentemente. Yo siempre he sido muy cercana a mi familia, entonces irte de tu país, dejar a toda tu familia, dejar todo lo que más o menos has construido, pues siempre es algo que aunque tú creas que no, te afecta un montón. Entonces es como fue más o menos un año, año y medio de adaptación dura. Pero bueno, al final en el Rey León yo encontré una familia también. Yo tengo muchísimos amigos de ahí que son mi familia acá y que aunque yo cambié después de musical, es la gente con la que yo he compartido este cambio, esta experiencia. Y bueno, sí, tuve mucha suerte de estar siempre rodeada de gente muy buena. En El Rey León, además, Andrea, has estado interpretando a Nala, Sí. personaje muy querido además. Y todos los que hayáis visto El Rey León, yo he tenido el placer de verlo aquí en Londres, pero los que hayáis visto en Madrid o en México, sabéis lo espectacular que es, que está siempre lleno además, todos los días tienen lleno. Así que me gustaría saber, porque algo de presión tendrá, igual ya con tantos años haciendo musicales, no, pero sobre todo al principio, ¿cómo te preparabas y cómo te preparas
física y mentalmente para afrontar un musical. Un musical también de esas características, porque es el Rey León, no estamos hablando de cualquier cosa. Me encanta esta pregunta porque siento que es algo que poca gente piensa, ¿no? Es como que parece que es un sueño, te dan el trabajo y listo, ¿no? Vives un sueño. Y a ver, obviamente lo es, son oportunidades especiales y no todo el mundo puede decir que trabaja en el Rey León, evidentemente sí que es algo muy especial, pero exactamente, o sea, haz tú 8 o 9 funciones a la semana de un personaje tan físico, que canta tanto, que emocionalmente le demanda tanto, o sea, es algo muy difícil de sostener a nivel artístico, a nivel personal, físico-mental y también a nivel como de, ¿cómo explicar? De no caer en la monotonía, en la repetición, en acostumbrarte, en dejar de darle tu arte al trabajo que tienes porque se convierte en trabajo. O sea, hay un montón de retos de por medio. Creo que uno de los más duros es la preparación física, porque es verdad que al final un trabajo en un musical es como ser deportista de alto rendimiento. Total. Entonces tienes que estar todo el tiempo pendiente de que tu voz esté bien, tu cuerpo esté bien, puedas rendir, no te lastimes, no te lesiones, no te desveles, estés haciendo ejercicio suficiente, no sé qué. Entonces, la vida de alguien que hace un musical es como muy exigente físicamente hablando. Y entonces yo me preparaba pues así, o sea, intentando dormir lo más que podía, haciendo ejercicio, entrenando mi voz, sobre todo, que eso es algo de lo que yo soy muy friki. Entonces era encontrar entrenamientos, calentamientos, enfriamientos, todo lo que tuviera que ver con mi voz. Confiar mucho en tus directores, eso es otra. Es como confiar que estás yendo por el buen camino, escuchar lo que te dicen, ver qué le puedes dar al personaje, en qué vas bien, en qué no. O sea, como siempre poner mucha atención en lo que la gente que te está viendo de fuera te dice. Y a nivel mental, pues para mí esto sí es clave, hacer otras cosas fuera. Una vez que ya sientas el personaje, que es lo más difícil al principio, para mí era clave tener otra vida, porque si no, yo creo que ahí es donde te vuelves loco. Desconectar un poco del personaje, Sí, sí. Es importante, sin duda. Eso le alimentar. pasará a los actrices y actores también, que cuando se meten a hacer una película tienen que desconectar fuera, porque si no, al final acaban metiéndose tanto que no saben quiénes son, ¿no? Sí, o sea, un poquito, como tener otra cosa que te ilusione, otra cosa que te inspire, otra gente que no se dedique al teatro con la que puedas hablar de otra cosa. O sea, si no, yo siento que entras, eso es súper personal, ¿eh? Porque no, ha habido algunos amigos que de teatro que no están tan de acuerdo y que ellos viven y por y para el teatro y ya está. Para mí, lo más básico ha sido eso, porque yo el tiempo en el que no he tenido otras cosas, me agobio y me empiezo a sentir como que estoy haciendo y todo me parece mucho más cuesta arriba, ¿no? Entonces, para mí la clave ha sido, pues eso, hacer mi música, audicionar para otros proyectos, independientemente de que los hagas o no, porque yo en El Rey León audicioné para cosas que después no hice, porque prefería seguir en El Rey León, pero mantener el entrenamiento de audicionar, el entrenamiento de preparar otros personajes, la inspiración por hacer otras cosas, yo creo que como artista es básico para poder sostener un trabajo de oficina como un musical. Sí, porque lo que estás diciendo es muy importante y es algo muy técnico, pero Andrea, ¿qué es más importante para ti? Por lo que estás diciendo es la naturalidad, el relacionarte para poder inspirarte, para poder trabajar en tus obras, tanto en tu música como en tu interpretación, o el método famoso que se trabaja mucho en las escuelas, o un equilibrio. ¿Tú cómo lo ves esto? Yo creo que 100% es un equilibrio, o sea, porque obviamente hay herramientas que aprendes, y no solo cuando estudias, también cuando ya trabajas. O sea, vas adquiriendo tus propias herramientas para acceder, por ejemplo, a emociones concretas, ¿no? O sea, y eso sí es un trabajo que como aprender a escribir o aprender a leer, aprender a acceder a tus emociones para interpretar es algo que hay que entrenar y es mucho más sano si lo entrenas, así siempre buscas alcanzarlo desde tu persona, ¿me explico? Desde tus propias emociones. Es Ujú. como un punto medio entre entregarte a nivel personal y emocional para vivir las cosas con mucha verdad, pero hacerlo a través de herramientas que te ayuden a hacerlo de manera saludable, ¿no? Entonces yo sí creo que es una mezcla de ambos,
pero sí a mí me hace falta estar conectada conmigo misma para poder hacer bien mi trabajo. Sin duda. Dentro de los musicales es una cosa curiosa porque ves a tanta gente dentro del musical. Igual pues, el musical puede tener 50, 60 personajes diferentes. Eh, ¿Qué importancia tienen esos personajes que no tienen tanta relevancia? Y sobre todo, ¿cómo de fácil o difícil es entrar a formar parte de ellos? Ya no me refiero a los protagonistas, sino a todos los que forman parte del coro o de los que bailan, lo que sea, porque al final esa gente no tiene tanto los focos, pero es un parte importante también. Por supuesto, o sea, yo al Rey León entré primero como elenco. Yo fui Nala Mm. después de 2 años. Yo el primer año fui coro uno, el segundo año fui Sarabi, que es la madre de Simba, y luego fui Nala. Entonces, es súper buena pregunta también, porque creo yo que la gente que está en el elenco es la gente más preparada que hay, de Ujú. todos. Porque al final, cuando tú haces un personaje principal, como por ejemplo, yo que sé, cuando yo hice a Aida, es algo muy específico, ¿ok? Necesitan a alguien que pueda cantar esto, interpretar esto, pero no necesitaba bailar, por ejemplo, o Ya. no necesitaba un registro cómico, o no necesitaba nada, era algo muy específico, dramático, de mezzo, ¿qué tal? Listo. Pero en cambio, el elenco de Aida era gente que tenía que estarse cambiando entre egipcios, nubios, un número súper dramático que tenían que bailar contemporáneo a un número súper divertido que tenían que hacer como algo más pop. Entonces, claro, ser elenco requiere que tengas una plasticidad y una capacidad de adaptación impresionante. Y yo tengo muchos amigos que viven haciendo elencos y son los que más trabajan, porque Mm. esos son los más preparados, ¿no? Al final. Y yo creo que son cruciales para el desarrollo de la historia. O sea, la vida misma no existe solo alrededor de una persona, ¿no? Está construida de esa persona y su interacción con los demás, ¿no? Entonces yo creo que en un musical el elenco es esa interacción con los demás que nos ayuda a ver que lo que está pasando es real. Sin duda. Aprendes a trabajar con todo el equipo de una manera común y crear un arte único, ¿no? A Pero valorar a todos también, porque al final totalmente. la gente se va a los ojos siempre del protagonista, pero todos los de alrededor son casi lo más Son, importante. lo son, Sí, de sin verdad. Y duda, además Andrea. la gente se prepara a los personajes principales para cubrirlos, por ejemplo. Ah, claro, es verdad. Tú de repente eres elenco uno, pero además eres cover de Nala, de Sarabi, de Rafiki, de Shensi, no sé qué, y tienen que tener todo eso en la memoria y además estar listos para hacerlo cada 2 meses si de repente pasó algo y hacerlo con calidad. Entonces también ¿Alguna, ese es otro trabajo, claro. ¿Alguna vez, Andrea, le ha pasado a alguno, conoces tú a alguno que el mismo día, el día de la función, le digan, tienes que hacer de Simba o Mil del que sea? veces. Mira, yo cuando llegué aquí y era elenco, yo estrené de Nala por una emergencia. Ah, vale, te tocaba a ti, Fíjate. personalmente. A mí me tocó llevar aquí 3 semanas sin saberme bien el guión en castellano porque yo lo hacía en mexicano y que me dijeran, es una emergencia, necesitamos que Ya. salgas. Y lo he tenido que hacer y es horrible, o sea, no para nada lo voy a idealizar, es horrible, terminas y lloras como 2 días porque es Madre un mía. nivel de estrés altísimo. Sin duda, Andrea, sin duda. Pero ya me gustaría preguntarte, y has hablado al principio de que te gusta la geopolítica, la sociología, pero me gustaría saber qué significó para entrar a ti realmente en Malinche, en el maravilloso musical que es Malinche, lo que supone una mexicana protagonizando en España, un personaje tan, en mi opinión, histórico e importante y también polémico como Malinche. ¿Qué supuso para ti esto y qué piensas de todo lo que rodea el musical y todo lo que rodea a toda la polémica, si quieres, y a todo lo que es lo artístico? Andrea, cuéntanos un poquito. Es súper complejo el universo Malinche, o sea, yo tomé la decisión de ir a este musical justamente por lo que para mí significa, número uno, enaltecer el nombre de mi país a donde sea que yo vaya, y número dos, pues reivindicar una de las figuras femeninas más castigadas de la historia de México, ¿no? Entonces sí, como bien dices, como a mí me gusta ese universo, para mí eso era una muy buena oportunidad de unir, ¿no? Cosas que a mí me gustan en un solo proyecto. Es un proyecto muy complejo, ha tenido muchas etapas,
Yo siempre me voy a sentir agradecida por haber formado parte de él y porque Nacho viera en mí una persona capaz de interpretar este personaje. Yo tuve todo tipo de momentos ahí. A nivel artístico me retó mucho porque era algo que se salía mucho de mi manera de cantar, de mi manera de ser. Tenía muchos retos técnicos como lo de las piscinas o las pirámides y los cambios de vestuario. O sea, a nivel teatro musical fue algo bastante retador y a nivel personal pues tuvo todo tipo de momentos. Entonces, ajá, creo que ha sido una gran experiencia, lo recuerdo como tal. Yo me llevo súper bien con Nacho y hablamos seguido. Y lo único que yo deseo para el proyecto es que continúe llevando la intención central de su mensaje a donde tenga que llegar, ¿no? Que es pues la unión y la reivindicación de una figura como Malinche. Sin duda, porque ¿qué es trabajar con Nacho Cano? Porque ya que las nombró varias veces, ¿qué es? ¿Cómo es el cercano? ¿Cómo es artísticamente? ¿Cómo él te ha llevado? Él es una persona impresionante porque tiene de todo, ¿sabes? O sea, trabajar con él es muy exigente porque tienes que estar atenta y dispuesta al cambio constante. Que eso, por ejemplo, en contraste con Disney, es todo lo opuesto, ¿no? O sea, Disney es un libro que te dice tú haces A y luego B y luego C, y si propones, pues a veces entra y a veces no entra, pero Disney es un libro y Nacho es todo lo contrario. Nacho crea todo el tiempo, crea, pone una cosa y luego la cambia y luego cree que puede haber algo mejor y quiere probar, quiere indagar. Entonces, pues es una manera muy distinta de trabajar. A mí me encantó, o sea, yo disfruté mucho eso porque me parecía un reto todo el tiempo estar diciendo, ah, ok, bueno, ahora esto, otro, ¿cómo puedo ahora transmitir esto? Entonces, sí, o sea, yo creo que trabajar con él 100% ha sido un reto y bueno, a mí me encantó conocer a una persona que cuando tiene una idea, la hace y consigue que mucha gente a su alrededor crea en su idea y trabaje por ella. Entonces creo que una de mis más grandes inspiraciones de Nacho y de Malinche fue, y de hecho fue tan así que mientras hacía Malinche hice mi disco, porque dije, claro, o sea, si quiero hacer algo, pues lo tengo que hacer yo. Así como lo hace Nacho, ¿no? En plan, no es esperar a que nadie llegue y te diga, ay, mira, te sugiero. No, no, es, si quieres y tú crees en eso, alguien va a llegar y va a apostar por lo que tú estás proponiendo, ¿no? Entonces, esa fue una de mis más grandes inspiraciones. Hablando de eso, Andrea, y entrando ya en tu ámbito musical que has comentado ya, de crear el disco, pues dices que eso fue uno de tus incentivos, tener a Nacho Cano alrededor y decir, bueno, yo tengo que crear mi música también. Pero ¿cómo creas tu música? Es una pregunta un poquito general, pero ¿cómo creas tu música y en qué te inspiras para realizar estas canciones que, bueno, si no habéis escuchado, y ahora parad el vídeo, ir a escucharla y luego volvéis a la entrevista también, Sí, os va a porque inspirar para entender lo que va a decir os Andrea. va a cambiar la mente cuando la escuchéis, os va a cambiar. Me encanta, sí. A ver, como les conté al principio, yo siempre he escrito. Es como mi manera de aterrizar las cosas que me pasan, ¿no? Entonces yo ya tenía muchas canciones ahí como en el tintero. Y justo mientras estaba haciendo Malinche, que además no hacía todas las funciones, llegó un momento donde era menos exigente para mí que El Rey León, tenía más tiempo. Pues de repente dije, mira, esto es algo que yo quiero hacer. Empecé a rescatar todas esas ideas que había tenido antes y las empecé a pulir para hacerlas un poco más mm, similares a lo que soy yo ahora, a intentar casar esas ideas que yo había tenido con la persona que soy ahora. Empecé a producirlas con Felipe Forastiere, que es el productor de toda mi música. Él es argentino, entonces, claro, de repente yo le cuento mi idea y le digo que quiero que la esencia del disco sea la migración y pues quién me iba a entender mejor que otra persona que también es migrante, ¿no? Y es músico y es artista, entonces el disco se llama Raicilla justamente porque viene de una bebida del agave, de un destilado de agave que es como el tequila o el mezcal, pero que solo se puede hacer en Jalisco y de un tipo de agave en particular, y además es una palabra que evoca pues a la raíz madre, ¿no? Entonces se titula así, son 10 temas, cada uno de ellos tiene una influencia folclórica tradicional particular
y una combinación o una mezcla de elementos musicales para traerlo un poco más al presente. Entonces ha sido todo un reto encontrar pues esa combinación entre lo tradicional folclórico con el 2024. Ha sido un reto pues eso, traer todas mis emociones que vienen desde lo que me pasa por migrar, lo que me pasa por vivir en otro país, hasta ex relaciones y cosas que nos pasan a todos. Y pues eso, porque al final yo ahí me di cuenta que deja de ser un personaje y el personaje soy yo y ahora tengo que defender a ese personaje que soy yo y ha sido una de las cosas más complejas de hacer, pero también de las más gratificantes, ¿no? ¿Y qué quieres que, bueno, tiene muchísimas canciones, como he comentado antes, muy personales, de verdad, muy personales, como por ejemplo Que te vaya bien o Estoy mal, estoy bien, que por cierto me gustaría destacar el trabajo artístico que habéis hecho en el videoclip, es impresionante, la verdad, es una pequeñita obra maestra, me ha parecido una genialidad de idea, lo recomiendo para ver, como ha dicho Iván, buscadlo en YouTube y ahí lo veis un poquito, pero son sentimientos tuyos, muchísimas cosas que cantan en estas canciones, de lo que te rodea. ¿Crees que eso es muy importante para el arte y para transmitir realmente a las personas y a las personas que quieren escucharte? Yo creo que sí, o sea, yo creo que lo más importante, y por lo menos en este corto camino que llevo de la composición y la música, es pues la verdad, ¿no? Ser genuina y ser honesta con lo que a ti te pasa, porque entonces puede ser que haya alguien más por ahí en la vida que se sienta identificada o identificado con esto que te está pasando a ti, ¿no? Justo lo que mencionas de Estoy mal y está bien, que es este último sencillo que saqué, fue algo súper bonito porque la colaboración en ese videoclip ha sido con uno de mis mejores amigos del Rey León, que se llama Dariel Ventura. Ujú. Psicólogo, es psicólogo, él se sacó la carrera de psicología durante el Rey León. Es psicólogo y Wow. su contenido como psicólogo en redes sociales ha tenido un impacto impresionante. Si no lo han visto también, los invito a verlo porque hace escenas, hace como micro sketches en redes sociales para representar ciertos problemas, situaciones alrededor de la salud mental. Entonces, él ya me había invitado a mí como actriz a participar en alguna de sus escenas. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió, yo creo que no puede haber una mejor persona para representar mi mente que él, ¿no? Entonces, él representa mi mente en el videoclip y además los realizadores del videoclip son unos de mis mejores amigos, Javier Tawada y Alexandra Mazancay, que también son actores súper conocidos que si los buscan verán que han hecho un montón de películas y series aquí en España, pero además abrieron su propio plató y su propia productora y con ellos he hecho ya 2 videoclips, el de Malo, que también fue una cosa súper especial, y este de Estoy Mal. Y en resumen cuento todo esto porque justo yo tengo la fortuna de que la gente a mi alrededor cree en mi proyecto y se suma y aporta su creatividad y su talento y su emocionalidad en mis propuestas, ¿no? Entonces creo que poco a poco estoy consiguiendo pues eso, alimentar mi proyecto de amigos que son absolutamente talentosos y que hacen que mi proyecto tenga vida. Luego, Qué bueno. para que todos lo tengáis fácil y accesible, todos los videoclips que está comentando Andrea o sus canciones las vamos a poner en la descripción para que pinchéis y podáis escucharlas todas, que os va a fascinar. No sé si Sí, David, si quieres porque comentar algo más de su no, faceta simplemente musical. decir que es inspirador el disco, de verdad. Escuchadlo y os va a llevar a, bueno, os va a transportar a ese mundo de Andrea, que es magnífico y que está lleno de sentimientos, de corazón y de México también, muchísimo México, con esa mezcla de España también, porque es un mix. Pero me gustaría deciros que, bueno, hemos hablado ya de música, de musicales, que veáis la persona que hemos traído, la capacidad que tiene de crear. Y bueno, y ahora en la segunda parte vamos a hablar un poquito de cine, de su paso al cine y a la televisión, que la verdad que os va a llamar muchísimo la atención. Ahora volvemos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, volvemos con Andrea Vallardo y ahora vamos a hablar de algo que, bueno, nos compete muchísimo en esta sección, en American Screen Movies, y vamos a hablar de cine y de series, algo que en lo que está también Andrea y en lo que, bueno, vais a poder disfrutar muchísimo, como he comentado antes, sobre todo con su próximo gran proyecto,
el próximo gran proyecto en el que aparece, que es la serie, una de las series referencia que de Movistar, Celeste, en el que va a causar mucha polémica por una parte, por otra parte mucho interés, porque bueno, ¿qué es Celeste? Bueno, Celeste es la nueva serie, como he comentado, de Movistar. Movistar lleva un tiempo apostando por grandes producciones de muchísima calidad, muy seleccionadas y con muchísimo detalle. Es el nuevo proyecto de Diego San José. Y bueno, Andrea, bueno, aparece en este elenco junto a grandes estrellas del cine español como Carmen Machi o Manolo Soto, ni más ni menos, Andrea. Sí, la verdad es que, bueno, como dices, es un proyecto increíble. Para mí haber entrado aquí fue algo que honestamente no me esperaba. Así como hay otras cosas que te esperas porque vas construyendo tu camino y dices, bueno, igual ya me toca esto o lo otro. Este mundo sí fue algo absolutamente inesperado para mí. Tenía muchísimas ganas de hacerlo, el casting fue muy duro, fue muy largo. Ellos estaban buscando a una persona que fuera latinoamericana, que cantara y que actuara, ¿no? Entonces, pues era un casting como muy específico y desde el año pasado, más o menos por ahí de octubre, a mí me llegó la separata y me pidieron hacer un montón de cosas, self-tapes, hasta que por fin fue un casting presencial en el que ya estuve con Diego San José directamente y con los directores de casting, que también son dos de los más grandes de aquí de España, que es Luisa Narciso y Tonucha Vidal, que los adoro y que fueron unos ángeles de la guarda en ese casting y desde entonces, hasta que bueno, por fin me dieron el personaje y sin duda fue una de las grandes noticias de mi vida, ¿no? Es una oportunidad enorme. Carmen Machi es una crack y trabajar con ella, que ella es la protagonista de la serie. O sea, yo interpreto a Celeste, pero ella Ujú. es Sara Santano, que es la que investiga a Celeste. Es una serie que va, Diego, que es un cómico por naturaleza, lo tituló un thriller tributario. Eh, y es una serie que va pues de cómo una inspectora de Hacienda, que es Sara, interpretada por Carmen, está investigando a una cantante internacional, que es Celeste, que puede ser que esté defraudando a Hacienda. Y esa Celeste, Andrea, ¿qué responsabilidad es para ti? Porque todo el mundo, bueno, damos por hecho que está inspirada en el caso de Shakira, ¿no? Entonces, vas a, estás preparada para que cuando la serie, porque la serie es magnífica, comience a llamar, te van a llamar, bueno, Andrea, la nueva Shakira. ¿O cómo piensas de todo esto? ¿Eso es Shakira bueno o es Morena. malo? ¿O es positivo? A Ahí ver, te la- la cosa, ven perrito, ven aquí hermoso. Sí, Ven a saludar. La cosa es que esto es una situación, en palabras de Diego, que ha pasado a muchísima gente. O sea, no es un caso en particular el que sí. inspire la serie. Es un tema muy sonado en el mundo, muy más bien muy sabido, que hay estrellas de la canción, deportistas, empresarios y de todo que han pasado por situaciones así. Y realmente el guión está inspirado en todos y en ninguno, ¿sabes? Entonces va un poco por ahí la historia. Pero va a generar su punch y su polémica realmente con todo lo que ocurrió con esta gran estrella internacional como Shakira. No va a ser como, bueno, hay la cantante latina, qué genialidad de Diego, cómo ha afinado, etcétera, etcétera, ¿no? Un poquito va a ser por ese camino. No vamos Y a adelantar hablando, acontecimientos, pero No, seguramente se hablará de ello, ¿no? y hablando de Diego, también es otra persona hiper destacable en esta conversación. O sea, Diego San José es uno de los grandes guionistas de España. Él ha total. hecho apellidos vascos, Pagafantas, Botajuan, cosas que han tenido muchísimo éxito. Entonces también para mí el hecho de trabajar con alguien que además de haber sido el guionista y creador, estaba ahí full como productor, pues fue como una experiencia súper bonita porque él tenía un amor y un cariño por Celeste como personaje y por la historia que me dio muchísima información. O sea, él me daba información constantemente para que el personaje tuviera mucha verdad, ¿no? Y aparte, pues para él fue muy importante que la música acompañara al personaje y yo participé en la composición de los dos temas originales que hay en la serie y eso también como compositora y cantante fue hermoso, porque al final le pude dar a Celeste una parte de mi yo cantante que pues bueno, fue súper, súper especial. Es un plus totalmente. Pero Andrea, Sí. que me gustaría preguntarte si había, bueno, como comentas, es tu
primera gran aparición, digamos, en una producción audiovisual, no importante, ¿no? David, vas a pasar a Dime. otra, porque yo, sin salir de Celeste, Sí, ya, bueno, ya sé que has comentado Cable Match y un poquito, pero yo quiero saber, porque, a ver, es una de las artistas más conocidas en España, más queridas, que todo el mundo creo yo que conoce, de la televisión, del cine. ¿Cómo es trabajar con ella? ¿Cómo te ha cuidado, digamos? ¿Cómo te ha llevado? Cómo es Carmen en persona? Ella trabajando y personalmente, claro. Carmen es un regalo, te prometo. O sea, primero es una actriz obviamente experimentadísima, o sea, la hemos visto en todo. Así Todo. que ella como actriz es alguien que llega al set y tiene un dominio de la situación que ojalá algún día yo pudiera desear tener siquiera. O sea, eso a nivel profesional es impresionante lo que hace. Tiene una facilidad y una habilidad para entender a los personajes que, o sea, aprendí de verla y de ver cómo aborda su trabajo, aprendí una barbaridad. A nivel personal es súper cercana, es una persona hiper empática que está todo el tiempo preguntando, oye, ¿y tú cómo ves esto? ¿Y tú cómo interpretas esta escena? ¿Y cómo te sientes? Y mira, tú tranquila, tú estás haciendo muy bien esto. Oye, ¿y qué te parece si esto? O sea, hiper propositiva, hiper cercana, me acompaña un montón. Yo me desahogué con ella en plan, es que estoy nerviosa, no sé cuánto, y me decía, tú estás genial. O sea, realmente fue la mejor compañera que yo pude desear tener en mi primer proyecto y me encantaría que todo el mundo pudiera trabajar con ella alguna vez y ver lo maravillosa que es. sí, porque hilando con lo que está diciendo Iván, eso te quería preguntar un poquito. ¿Qué es trabajar en una producción audiovisual tan importante como esta serie? Esos nervios que has dicho, es muy Claro, diferente al musical, por ejemplo. Cuéntanos un poquito tu experiencia y tus sensaciones, un poquito de estar hay trabajando en esto. muchísima presión. O sea, es verdad que el teatro musical, los espectáculos en directo, los shows tienen un tipo de adrenalina también muy alta, ¿no? Porque o lo haces bien o lo haces bien. O sea, no hay una segunda toma, no hay una repetición. Entonces yo vengo como muy entrenada en ese mundo de o te sale, ¿no? Pero es verdad que al estar en un proyecto tan grande, por más que tengas otra oportunidad de hacerlo, yo por lo menos iba siempre con el chip de, o sea, yo sé que si me equivoco se puede repetir, pero quiero no equivocarme mucho para que ellos vean que pueden trabajar conmigo a gusto. ¿Sabes? Entonces deja de ser una Total. cosa de cuál sea el resultado, porque también aprendí en este proyecto que el resultado no depende para nada de mí. O sea, el audiovisual, a diferencia del teatro, depende de tantas cosas. O sea, hay un proceso de montaje, de elección de tomas y de cosas que tú ni te enteras. Y de repente algo que tú sentiste de una manera muy concreta, cuando lo ves en pantalla, es absolutamente otra cosa. Entonces también como que dije, ah, ok, o sea, esto no es 100% mi trabajo. Este es un trabajo en equipo de un montón de departamentos que van a conseguir que vamos a conseguir en conjunto un resultado, pero no tiene nada que ver con mi ejecución concreta de esa escena en ese momento, ¿no? Que en el teatro sí que es así un poco. Entonces como que para mí era más la presión de estoy con Diego San José y con Carmen Machi y con Movistar y con MediaPro y quiero que todo el mundo vea que yo estoy a la altura, ¿no? Y ahí es donde empieza también la toxicidad de todas las personas en el mundo de querer ser suficientes y de querer demostrar. Entonces, pues también fue un proceso de decir, ok, tranquila, no tienes que demostrar, tú ya estás aquí, ya te dieron el personaje. Entonces fue un viaje bastante intenso. ¿Cómo es Sin detrás duda. de cámaras el proceso? Porque todo lo que vemos detrás en un musical, fuera del escenario, y lo que vemos detrás, fuera de la pantalla en una serie. Todo el proceso ese, toda la gente que está trabajando ahí. ¿Cómo explicarías la gran diferencia entre esos dos ámbitos? Uf, o sea, es muy diferente. O sea, en audiovisual dicen por ahí que te pagan por esperar. Eso lo decía Fernán Gómez, En el gran serio, Fernán Gómez. Ujú. es que los tiempos son súper distintos. O sea, en el musical no paras, no paras, no paras. Ensayas, te maquillas, luego estás, haces la función, no sé qué. En audiovisual llegas. Tú te sabes tu texto, te maquillan y puede ser que tu escena la hagas dentro de 7 horas. Es increíble. Y luego tengas que repetir esa escena otras 6 horas. Exactamente la misma secuencia porque hay que grabar tu punto de vista, el punto de vista del otro, el punto de vista del otro, el punto de vista Entonces, por ejemplo, acá hubo una escena que era cuatro, era una conversación entre cuatro
que estuvimos 8 horas con esa secuencia. El trabajazo que hay detrás, sin duda alguna, es diferente. Es más mental, ¿no? Un poquito también, un trabajo mental, Cuando, ¿no? cuando la veamos lo tendremos en cuenta. Cuando estéis Lo que cuatro es hablando, la conversación tendremos 8 horas estuvieron para hacer eso. 8 horas en una secuencia que dura 2 minutos porque además es como súper intensa, súper picada, súper tal. Y para nosotros fue un día, una jornada entera de trabajo comiendo en medio, repitiendo la misma secuencia porque tiene que salir bien y tienes que tener suficientes recursos para que al momento de montarla tenga esa congruencia que nosotros como espectadores vemos, ¿no? De cuando tú ves una escena y alguien habla, pero también ves lo que la otra persona reacciona. Entonces, para que todo eso pueda tener coherencia, pues es una cantidad de horas las que hay que invertir. Y bueno, yo que al final hablé mucho con Diego San José, claro, ahora lo que después se tardaron ellos en montarlo. Todo el verano estuvieron ahí metidos en cómo, qué tomas elegían, qué cosas no elegían. O sea, es otro universo, la verdad. Y una pregunta curiosa que siempre le hacemos a todo actor o actriz es, ¿te gusta verte en pantalla? Porque, por ejemplo, el otro día Al Pacino comentaba, por ejemplo, estaba leyendo en una entrevista que no había visto nunca El Padrino entera. No sé, no sabe por qué. ¿Tú te has visto? ¿Cómo te sientes al verte en pantalla? ¿Eres dura Ya. contigo misma? ¿Te cuesta? Cuéntanos un poco. Por ejemplo, yo durante el proceso no vi nada. Nada. O sea, era de que, ¿quieres ver aquí? Nada. No tenía idea cómo me veía. Porque además fue un personaje que a nivel estético es muy distinto a mí. Claro. Me pusieron los ojos de otro color, tenía otro pelo. Entonces, claro, yo no tenía idea cómo se veía Celeste en pantalla y durante el proceso no quise ver nada. O sea, preferí soltarlo justamente porque no dependía de mí. Entonces dije, no me quiero rayar en lo que esté pasando ahora. Y luego yo he visto la serie completa 2 veces ya. La primera vez la vi con el equipo en una sala de cine, solo nosotros, y lo pasé fatal. El primer día yo estaba nerviosísima, me veía y me sentía rarísima, sentía que no, como que no lo entendía nada. Y la segunda vez lo vi en el Velódromo, en San Sebastián, porque fue una de las series seleccionadas. Sí. Y claro, como ya había público normal, o sea, había público que se reía de las cosas y reaccionaba y tal, pude salirme de mí y verlo como espectadora y lo disfruté. Entonces siento que es un proceso también. Hay veces que lo puedes ver como crítica, como actriz, y yo creo que ese es el más tormentoso porque no dejas de pensar que pudiste haber hecho cosas mejor o peor. Pero luego cuando lo pude ver como espectadora dije, ay, me encanta el resultado y esto es más grande que yo y da igual lo que yo piense de si, cómo se me ve el pelo. Porque a veces es hasta esa tontería. Te lo Sí, prometo, hay tú veces misma. tú te estás viendo hasta el punto que tienes abajo del ojo y eso es Sí. lo que te distrae y te saca de todo lo que está pasando. Entonces, creo que, y además también lo hablé con Carmen. Carmen me Sí, dijo que su secreto para ella era verse como espectadora. Entonces lo claro. intenté. Intenté verlo como espectadora, no como que soy yo, sino como que soy una persona viendo una serie. ¿Y Y lo eso disfruté. es posible? Porque aunque lo quieras ver como espectadora, sabes que te estás viendo a ti misma. ¿Cómo es Pero posible eso? sí, ¿Cómo lo definitivo, y es consigues? muy difícil, pero por lo menos hacer el ejercicio, o sea, hacer el esfuerzo de, ok, si yo estuviera viendo esta serie, ¿qué me gusta de esto y qué no me gusta? O me puedo divertir realmente de lo que estoy viendo, me puedo entretener o no puedo, ¿sabes? Entonces te digo, en San Sebastián lo conseguí. Conseguí disfrutar de la trama y disfrutar de la gente reaccionando a la trama. Entonces yo espero empezar a relacionarme así con mi actriz porque creo que es la única manera en la que puedes no sufrir. Diego San José ha introducido, esto no se puede decir, tampoco vamos a entrar mucho en la serie, un poquito su sello de identidad, un poquito de esa comedia que hemos visto en Ocho Apellidos Vascos, en Pagafantas, un poquito, aunque sea un tema Y totalmente diferente, pero bueno, él no lo puede evitar. Su O sea, ironía. ironía, sí. él es muy inteligente y muy irónico y muy perspicaz y las cosas que se le ocurren son así. Entonces él decía, yo no quiero que sea una comedia. Y pues no, no lo es. O sea, de hecho hay momentos que te emocionan, hay momentos que te ponen tenso, pero hay muchos momentos graciosos porque él no lo puede evitar. Y lo dice él mismo, ¿eh? O sea, dice, pues ya está. Y como bien dices, es su sello, es su manera de ver la vida y se nota ahí y yo creo que es un súper acierto porque aligera un tema que es bastante complejo.
Claro, es un tema sesudo incluso, se podría decir, y polémico, muy polémico, y que Ujú. va a traer cola sin duda alguna a esta serie de Celeste. Y bueno, y nos has comentado que la serie fue seleccionada para San Sebastián. ¿Qué fue, para ti, qué fue qué experiencias estar ahí en la alfombra roja en San Sebastián con todo lo que rodea? ¿Qué sensaciones te produjo? O sea, no tengo ni palabras si te lo digo así. O Sin sea, palabras. claro, es que cuando a mí me dijeron, Cántalo, Andrea. claro, cuando a mí me dijeron, oye, ellos como súper normales, ¿no? O sea, los de Celeste de prensa, los de Ujú. Movistar. Bueno, pues nos vamos a San Sebastián, tal, ¿de qué horario te viene mejor? O sea, como, y yo, a ver, ¿qué? ¿Cómo? Claro, para mí era como algo demasiado especial y para ellos también, pero pues ellos están en ese universo de que las cosas cuando salen pues ya se ponen operativos y lo resuelven. Pero para mí fue como, wow, o sea, voy a ir al Festival de Cine de San Sebastián, que es uno de los más importantes que hay en el mundo y que yo he visto siempre como espectadora, la gente que va a ese festival y lo que pasa ahí, como amante del cine, ¿no? Y del audiovisual. Entonces, claro, el hecho de yo ir y de estar en esa alfombra roja con las personalidades con las que estaba, o sea, porque era Carmen, era Diego, era Elena Trapé, que es la directora, que es una crack, Ujú. era Manolo Solo, o sea, y compartir con ellos este paseo y estos 2 días y estar en el velódromo viviendo el estreno, o sea, simplemente Increíble. fue algo que no creo que vaya a superar. Sí, por supuesto que sí, Andrea. Hay que ver. Sí, bueno, ojalá a nivel profesional sí, a nivel emocional Ah, siempre se va bueno. a Ah, vale. quedar como una experiencia única que no sé cuándo voy a volverme a sentir así. O sea, me explico, a nivel profesional ojalá muchas veces, pero a nivel Claro. personal fue todo tan impresionante que será difícil de superar. La primera sensación. ¿Habías estado en San Sebastián antes, Andrea? Y me Ah, vale, encanta. vale, por eso. Yo he Digo yo, venido por... varias veces, a mi familia le gusta mucho y cuando han venido he ido con ellos varias veces, o sea, amo. Pero es verdad que fue otra experiencia. Claro, claro, es Pues la que... verdad que muchísimas ganas de todos ver esta serie, porque los que nos estás viendo en esta entrevista, pues estaremos ya atentos a todo lo que rodea esta serie, porque se emitirá más o menos en esas fechas. Y me gustaría también preguntar, porque ya que estás embarcada en esta carrera audiovisual, estás ya trabajando también en próximos proyectos de cine, ¿no? No nos puedes desvelar mucho, pero cuéntanos un poquito por dónde van esta nueva Eh, carrera tuya cinematográfica. sí, bueno, voy a estar en una película que no es española, es una película inglesa, es todo en inglés, se va a rodar aquí en España, vamos a empezar por ahí de febrero a marzo el rodaje. Todavía se está definiendo si va a ser una sola, si es una trilogía, Au. pero bueno, Se pone emocionante está, la cosa. suena emocionante, yo espero que todo se haga, porque como siempre, estas cosas luego se gafan si lo dices muy alto, pero espero que sea algo igual hermoso y que traiga muchas cosas buenas. Sin duda. Y para que conozcan más a Andrea en este mix, ya y finalizando esta entrevista que yo creo que ha quedado redonda, de lo que todas las cosas que haces, de tu capacidad de canto, de tu capacidad de interpretación, de tu capacidad para ser multidisciplinar en este mundo que a veces nos quedamos solo con una parte. Que para ti, ¿soñabas realmente con todo esto, con construirte como cantante, como actriz? ¿O ha ido creciendo poco a poco lo que has dicho, ir trabajándolo en la vida, llegar aquí desde México, llegar a España y construirte a ti misma? ¿Qué reflexión tienes por finalizar esta entrevista sobre todo esto y todo lo que te está pasando? Pues primero que es muy importante agradecer las oportunidades cuando vienen y verlas como eso, ¿no? Como oportunidades que hay que tomarlas, sabiendo que siempre hay como un montón de consecuencias para bien y para mal alrededor de cualquier decisión que se toma. Yo creo que mi vida se ha ido construyendo de decisiones arriesgadas, de decisiones que podían salir muy bien o podían salir muy mal. Quien no arriesga no gana, siempre se dice, ¿no? Exactamente, el que no arriesga no gana. Yo creo que hasta ahora he ganado mucho. Aún así, siempre existe un miedo enorme a lo que siga, a si hay más cosas que vienen, a si voy por buen camino, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que también eso es importante visibilizarlo. O sea, que a veces parece que los triunfos o las victorias son como las que nos definen, pero pues también el camino está lleno de muchos momentos de incertidumbre y de muchos sacrificios alrededor de cada una de esas victorias. Entonces, pues no sé, yo creo que
yo soñaba con muchas cosas y yo creo que la vida me ha dado cosas más grandes que esos sueños y siempre voy a estar agradecida por eso y siempre voy a seguir trabajando por conseguir más cosas. Y yo no sé Es solo el eso, comienzo, Andrea, de todo esto y de toda tu gran carrera, sin duda alguna. pues ojalá, ojalá sea así. Pero no te creas que con estas palabras tan bonitas vamos a despedir. No, 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 no. Vas a pasar por las preguntas, vamos a conocer un poquito a Andrea, un poquito más Un poquito. personalmente, un poquito. Con Vale. que también viene bien para saber a la persona que hemos estado hablando, persona que vamos a estar viendo los próximos años en películas, en escenarios, en todo lo que queráis. Andrea, de pequeñita, ¿qué ídolos tenías tú? ¿Qué en tu habitación? ¿Qué te gustaba? ¿Qué pósters tenías? ¿Qué te llamaba a ti la atención? Pues mira, rarísima. Era una niña pequeñita que era fan de Rocío Dúrcal, de Lola Beltrán, de Ujú. Juan Gabriel y de todos los folclóricos que hubiera en el mundo, me encantaban. También era súper rock and rollera y mi crush de la vida era Kurt Cobain y lo Wow. tenía pegado por todos lados. Y también era popera y a mí me encantaba Shakira. Ahí las cosas como Mira, te ha llevado. El destino, me el destino. encantaba Cristina Aguilera, me gustaban todas las poperas que tenían voces grandes, porque al final eso era con lo que yo me sentía identificada. ¿Y Mm. qué otras cosas te interesaban cuando eras más niña? Aparte del nivel musical, el nivel artístico, ¿qué otras curiosidades tenías? Bueno, me encantaba el servicio social, que por eso hice el máster también en lo que hice, ¿no? Yo trabajé mucho tiempo en casas de retiro, o sea, como voluntaria para ir a platicar con ancianos. Me encantan los niños, entonces también pasaba mucho tiempo en lugares donde vivían niños que no tenían papás. Me iba a construir casas, estuve un tiempo colaborando con una ONG que se llamaba Techo y me fui a construir casas a pueblos, o sea, siempre he sido una persona con una inquietud por conocer otras realidades y por participar de ellas, ¿no? Y creo que todo lo que hacemos impacta a cualquier nivel y puede hacer que otra persona tenga una mejor vida, ¿no? Casi no la acabas de responder, pero si no hubiese sido una artista, cantante, actriz, ¿qué te hubiese gustado ser? Pues probablemente hubiera ejercido mi carrera de relaciones internacionales, hubiera continuado por ahí o hubiera hecho algo más de intervención social, que te digo, nunca es tarde, tengo las carreras y a lo mejor lo haré. Y también Nunca se otra sabe. curiosidad es que amo a los niños en general, entonces me hubiera gustado tener muchísimos hijos. Ya ahora es un punto en el que ya sé que no es mi misión en la vida. A lo mejor tendré uno que otro por ahí en el futuro, pero tal vez si no hubiera sido artista, hubiera sido una madre muy joven y hubiera tenido muchos hijos. Wow. Y dentro Buen del, plan. bueno, el mundo musical, ya os has comentado que pues, muy fan de Rocío Dúrcal y tal, pero ahora mismo, ¿cuáles son tus artistas favoritos? ¿Bandas o artistas? Eh, Me gusta mucho ahora el universo indie. Recomendaciones Ujú. para la gente que escuchen esto. Sí. Me gusta eso, la música independiente que hay ahora. Entonces, por ejemplo, soy súper fan de una chica mexicana que se llama Ale Seger, con Z, Ujú. que es una gran compositora. Y soy súper fan de otra chica española que va por ese rollo que se llama Ede. Entonces, yo ahorita estoy Vale. con Ede, Ede, E. Ahora estoy ED. Ujú. súper inspirada por otras mujeres que son como más o menos de mi edad y que hacen música como muy honesta y van más o menos en mi misma línea y ellas las admiro un montón. Y dentro del mundo audiovisual, bueno, no sé, esto se suele preguntar siempre, pero top 3 por ejemplo, de películas tuyas, De favoritas de la historia. películas, Sí. bueno, Sí. hay una película que amo que se llama Across the Universe, que Ujú. siempre va a ser una de mis referentes en la vida porque era una película musical dirigida por Julie Taymor y con música de los Beatles, que se situaba además en el tiempo de la guerra de Vietnam. Entonces era como que todo lo que me gusta. O sea, era musical, pero además era muy política y además era muy artística. Entonces, esa película siempre fue una que me Un encantó. referente. Ujú. Sí. Y bueno, hablando como de ese universo, yo O me si quieres siento como...
diferentes géneros o como quieras. Tres películas que recomendarías ahí a tope. Otras dos. Sí. Ay, me pongo nerviosa, pero quería decir antes como actrices, por ejemplo, puedo Ah, decir por eso ejemplo, también. claro. Sea, porque de repente a mí yo amo a Salma Hayek, me parece una crack del mundo y es una de mis inspiraciones de la vida, igual que Penélope Cruz, o sea, siento que ellas dos son como inspiración absoluta y entonces ya te dije, una película y dos actrices, ¿qué te parece? Perfecto, Qué perfecto. Lo de maravilla, las Andrea. actrices no lo iba a preguntar, pero me parece genial. Porque Sí, son dos también te actrices inspiran. con personalidad y con carácter las dos, de verdad. Sí, mucho Penélope carácter. y Salma. Y muchísimo talento, que sigue usando la palabra talento. Sí. Y luego para cerrar, dentro del mundo musical primero, ¿qué es lo que tú crees que, o tu sueño de conseguir lo más alto que podrías conseguir, tu techo? Por ejemplo, llegar a un estadio de 80.000 personas o sacar un disco con alguien o algo a ti que tengas en cabeza o no lo tienes, te dejas llevar sobre la Sí, cosa. a ver, yo me dejo llevar porque como hemos hablado este rato, dejándome llevar es como me han llegado las cosas, siempre trabajando, pero dejándome llevar. Pero sí, para mí un objetivo, a lo mejor un poco menos concreto, pero igual existe, pues sería poder compartir mi música y seguir haciendo música y que eso sea autosostenible, ¿sabes? O sea, que yo pueda vivir de hacer música. Ese sería mi sueño más grande. Y en el mundo audiovisual, pues Eh, ahí es un me poco más gustaría, complicado igual, ¿no? no, yo creo que a mí me gustaría hacer algo con alguna de mis ídolas. O sea, rollo, Claro, sí, sí. hacer algo con Salma o con Penélope sería un sueño. Buah, eso sería increíble. Lo De verdad. lograrás. Llegará, O llegará con el día. Miguel García también. Ah, mira. Lo amo. Sí. Qué Llegará. emoción. Pues bueno, yo creo que hasta aquí ya, David. No sé si quieres tú hacer alguna o no. Yo creo que No, ya hemos simplemente conocido un poquito decir más a que Andrea también, en todos los sentidos. sí, sin duda alguna, una entrevista que quedará para la posteridad. Y bueno, Andrea, muchísimas gracias de verdad. Como veis, seguidores de American Screen Movies, hoy hemos tenido, y yo uso muchísimo la palabra talento, y hemos tenido a alguien de muchísimo talento, con una creatividad en diferentes disciplinas, que no es fácil todo lo que hace Andrea y destacar en todo ello. La verdad que tiene muchísimo mérito. Y la verdad que, como ha dicho Iván, la vamos a seguir disfrutando y viendo en los próximos años, porque va a llegar a donde quiera, sin duda alguna. Y la verdad que ha sido un auténtico placer conocerte más, Andrea. Y espero que los que nos vean en esta entrevista pues te conozcan más y entiendan un poquito más sobre ti y sobre todo lo que estás haciendo, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad. Lo he pasado muy bien. Me alegro un montón. Y bueno, lo dicho, recordad suscribiros al canal, darle like, no cuesta nada, porque el canal sigue creciendo, la sección de cine cada vez tiene más seguidores y la verdad que estamos muy contentos de todo, de vuestras visualizaciones y de que nos apoyéis, de verdad. Muchísimas gracias por todo y nos vemos. Hasta la próxima. Bueno, pues así es, David. Recordad suscribiros para tener cosas tan interesantes como esta, gente con tanto talento como Andrea. Ha sido un placer tenerte aquí. Bueno, te deseamos lo mejor. Te seguiremos Muchísimas viendo. gracias. Te seguiremos viendo. Y recordad, id a ver sus canciones, sus vídeos y no os perdáis la serie Celeste y también, pues, cosas que vengan en un futuro. Así que muchas gracias por estar ahí y nos seguimos viendo, ¿vale? Chao, chao. Gracias. Chao. Chao.